El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia de Paso Televisión, bienvenidos a nuestro programa Reflexiones. Damos gracias a Dios por sus vidas y por cada uno de los momentos que podemos compartir juntos en la palabra de Dios. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo quiere compartir con nosotros y le ha dado como título Una vasija de honra. Quédese con nosotros. En la mayoría de los hogares, o tal vez pudiéramos decir que en todos, se tiene, por ejemplo, una vajilla muy especial, o se tiene un mantel muy bonito, inclusive para fechas especiales, como en Navidad se ponen manteles especiales. O tiene un grupo de vasos o un juego de cubiertos que solo se utiliza cuando hay una fiesta especial o cuando hay una visita muy importante, pero por lo demás estos utensilios permanecen guardados en espera de esa oportunidad. No debiera ser así, pero sucede muchas veces. Eso sería un tema diferente. Pero quiero referirme hoy a que así como en las casas hay objetos especiales, también para Dios somos objetos especiales. En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, de los versículos 20 al 24 dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos y capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Entonces, al Señor también le interesa la vida de nosotros. Y hace la analogía, hace la comparación con las vajillas, o los utensilios que hay en una casa. Y empieza en el versículo 20 diciendo que algunos utensilios son de oro y otros de plata. Pero también dice, y otros son de madera y barro. Y aclara,
los utensilios costosos se usan en momentos especiales. Dice, se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Nuestra vida tiene que estar marcada por figurar entre los utensilios de buen uso, de uso especial, para que el Señor mire cómo está organizada y cómo debemos caminar en ella. Un llamado salvador. Cuenta la historia que una mujer no podía salir de su depresión. Vivía sola con su esposo y hacía 3 meses él había fallecido. La mujer había tratado de estar lo mejor posible. Sus hijos vinieron, estuvieron con ella los primeros días y luego cada uno se fue hacia sus trabajos. Así que ella quedó completamente sola en su casa, extrañando a su esposo que por 56 años habían vivido juntos. La mujer anciana, ya cansada y con una fuerte depresión en su corazón, miraba hacia todos lados y veía su soledad cada vez más fuerte. Así que tomó una nefasta decisión: colgar un lazo en una viga en la cocina de su casa. Luego le hizo una argolla para colocarla en su cuello y colocó una butaca para subirse y colgarse allí. Cuando estaba subiéndose en la butaca, tocaron a la puerta. Y ella decía: ¿quién será? Nadie me viene a visitar y nadie me envía nada. Y seguían tocando en la puerta en vista de que no abría. Dijo: ahorita se irá y ya seguiré haciendo lo que estoy haciendo. Insistieron nuevamente y tocaron y golpearon más fuerte en la puerta. La mujer se preguntó: ¿quién será? ¿Qué necesitará? Volvieron y golpearon. Así que la mujer bajó del butaco y fue a abrir la puerta. Cuando abrió la puerta, había un jovencito parado allí, con unos ojos brillantes. Y lo primero que le dijo a la mujer fue: Jesús te ama. Y él me dijo que viniera y le trajera este volante. La mujer leyó el volante y estaba un mensaje de la palabra de Dios. Ella lo leyó y sintió en su corazón cómo su corazón era envuelto por el amor de Dios. Esa soledad que tenía ya no estaba. Y esa depresión que sentía, en ese mismo momento se había ido. El niño se le acercó y le dijo: Él está aquí porque la ama. Le dio un abrazo a la mujer y se despidió de ella. Ella desistió de lo que había pensado hacer, alzó los ojos al cielo y entregó su corazón a Jesús. Desde ese momento su vida fue transformada porque recibió un llamado de salvación en su puerta. Es muy importante a veces visitar a las personas. Cuando un familiar muere, cuando el esposo o la esposa fallecen, cuando un hijo parte a la eternidad, es necesario acompañar a esas personas, que sientan no tanto nuestras palabras, sino nuestra presencia, que podamos ser ese brazo que les sostiene, esa palabra de amor que les ayuda, pero también esa compañía que les fortalece. Hay un llamado salvador en la palabra y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está a la puerta de su corazón. No importa la circunstancia, no importa la situación. Él quiere que usted abra la puerta de su corazón y le deje entrar para transformar su lamento en danza y su llanto en alegría. Reflexionemos. Y dice el versículo 21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estará listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Para servir al Señor hay que estar listos. Es para buenas obras, porque el Señor no hace nada malo. El Señor no hace nada regular. Lo hace todo bien. Y hay una palabra que dice, iniciando el versículo, si te mantienes puro. Y la pureza es una palabra extensa. Muchas veces hablan de pureza, se habla de pureza y la persona solamente mira el aspecto sexual. Y entonces, si lleva una vida ordenada sexualmente, dice, yo soy puro. Pero no, la pureza es extrema. Al oro se le lleva al fuego alto para sacarle todas las impurezas, para dejarlo puro. Y entonces, ¿cómo es mi vida en mi manera de hablar? ¿Cómo es mi vida en mi manera de pensar? ¿Cómo es mi vida en mi manera de tratar a otras personas? Aún, ¿cómo es mi vida en la manera de tratarme a mí mismo? Por eso el Señor dice, tu vida será limpia. Él no limita ningún campo. Es una limpieza total. ¿Cómo actúa su honradez? Si usted tiene un negocio, vende artículos buenos o vende deficientes por de buena calidad. Eso es no tener una vida limpia. Y el Señor quiere que tengamos esa vida limpia. Dice, ustedes deben ser puros. Aún, como les decía antes, en nuestros pensamientos, en nuestro hablar, en nuestro mirar, en nuestro continuo vivir de cada día. Ahora, dice el versículo 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y esas pasiones juveniles no solamente tienen que ver con la edad. Las pasiones juveniles aparecen cuando se es joven, eso es cierto. Pero en la vida de cada ser, esas pasiones juveniles siguen existiendo y a cualquier edad pueden aparecer, pueden estar controlando una vida. Las pasiones juveniles no son solamente de los jóvenes, las pasiones de las juveniles son de todos los que estamos en ese vivir en esta tierra. Y por eso el Señor dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Qué bueno que amemos a todas las personas. Qué bueno que entendamos el comportamiento de muchas personas. Amar a una persona es comprender el momento que está viviendo. Es saber el por qué está pasando una circunstancia. El amor no es signo de compinchería, es signo de relación
y de entendimiento entre cada uno. Busquemos una vida limpia, una vida pura, una vida en amor y en paz para ser una vasija que pueda servirle a Dios en cualquier momento. Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender cómo nosotros podemos volvernos en vasijas de honra, en vasijas de oro o de plata, como dice la lectura que nos hizo, cuando hablaba el apóstol y diciendo, somos como esas vasijas de oro o de plata, que se usan para ocasiones especiales, para celebraciones, o podemos ser esas vasijas de madera o de barro, que se utilizan de uso diario, que a veces no tienen mucho valor, pero que a través de Cristo nos puede dar ese valor de honra para hacer esas vasijas donde Él quiere depositar su presencia y su gracia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Hábleme de cosas que se concreten de una, como el plan Capitalicemos de Comuldesa, pues consignando nuestras cuentas de aportes sociales recibimos incentivos buenísimos, hasta del 20%, una manera muy buena de fortalecer nuestra cooperativa y hacer crecer nuestro capital. ¡Ojo que ya empezó! ¡Participen de una! Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. En Comuldesa proyectamos y hacemos las cosas pensando en el capital de nuestros asociados. Con el plan Capitalicemos, multiplicamos sus aportes sociales con incentivos hasta del 20%. Solicita información en nuestras oficinas. Participe y incremente su capital de una. Plan Capitalicemos de Comuldesa. Negocios que se concretan de una. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, hoy quiero compartirles un tema que he titulado Pidiendo con insistencia. Quédese con nosotros. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que queremos algo y lo pedimos, y si no nos lo entregan de una vez, nos disgustamos y sentimos que es que nos tienen rabia, que es que no nos responden porque de pronto no somos de una posición que a otros sí y que a nosotros no? Y eso se llama orgullo. A veces el orgullo no nos permite recibir las bendiciones que Dios puede traer a nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de dinero, en salud, en bienestar, en relaciones. Todo eso son bendiciones de parte de Dios. Y necesitamos entender que a veces tenemos que orar un poco, otras veces tenemos que orar más intensamente y otras veces de pronto la oración no es que no sea respondida, sino que no nos conviene lo que estamos pidiendo. Pasa como la niña que una mujer le dijo, y a usted Dios siempre le contesta, porque la niña andaba feliz y contenta diciendo, es que si yo pido algo Dios me lo da. Entonces la mujer inquieta le dijo, ¿y a usted Dios siempre le contesta? Ella dijo, sí, Él siempre me contesta. Le dijo, sí, dijo, claro. Unas veces me dice que sí, otras veces me dice que no y otras veces me dice que espere, porque todavía no es el tiempo para recibir las cosas. Y lo mismo sucede, pero también la palabra nos dice que debemos pedir con insistencia, que debemos ser insistentes en nuestra oración, constantes en nuestra oración, persistiendo y manteniéndonos, confiando en Dios y poniendo nuestra fe en Él. La palabra nos habla de una mujer que fue insistente en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en los versículos del 1 al 3, donde la palabra dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario.
vemos cómo aquel juez, primero que todo, era un juez injusto, dice la palabra. Entonces una persona que no hacía justicia, que no tenía temor de Dios ni de los hombres. Y aquella mujer insistía. Aquel hombre, dice la palabra, que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Pero aquella mujer venía insistentemente cada día a pedirle que le hiciera justicia de su adversario. Qué interesante ver esta porción de la palabra donde aquella mujer no desistió. Como les decía al principio, a pesar de la mala respuesta, a pesar de que no le pusieron atención, a pesar de que aquel hombre ni la miraba, la mujer seguía insistiendo. Y muchas veces es el consejo que viene a nuestras vidas. Persistamos, seamos consistentes en nuestra oración, seamos conscientes de que estamos pidiendo algo para que Dios nos responda. Puede ser la sanidad de un familiar, puede ser la situación de pronto con un hijo, una situación de alcoholismo, de drogadicción. Hay que doblar nuestras rodillas delante del Señor y clamar a Él, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Entonces, qué importante comprender, cuando nosotros oramos, siempre vamos a recibir una respuesta de Dios, como decía la niña anteriormente. Ella siempre, Dios le respondía, pero a veces Dios quiere hacer las cosas de una vez. En otras ocasiones dice que no, pero también nos dice que debemos esperar un tiempo para Él poder hacer las cosas a nuestro favor. Qué importante poder comprender que nuestra oración siempre es escuchada y que Dios está atento a que cuando nosotros clamamos, Él nos responda. Pero muchas veces necesitamos insistir en la oración para poder recibir aquello que deseamos, anhelamos o queremos. El caballito de madera. En cierta ocasión, un papá llevó a su hijo a dar un paseo por el bosque. El niño era pequeño y cuando llegaron a cierto lugar dijo, bueno hijo, ya hemos caminado bastante, nos devolvemos a casa. Y cuando venían y habían caminado un poco, el niño se sintió muy cansado. Y le dijo, papá, yo ya no camino más. Podríamos decir, le dijo, no doy un paso más. El papá se retiró al borde del camino, cortó una vara y la emparejó con su navaja, bien parejita. Y le colocó un par de cordones en el extremo. Y le dijo al niño, bueno, entonces ahora tienes aquí tu caballito de madera para que te lleve a la casa. El niño se montó y empezó a correr por el camino. Y llegó a la casa y siguió corriendo. Y corría y jugaba con su caballito. Al final tuvieron que decirle que parara para que se acostara después de bañarse y descansara. Muchas veces el estímulo de una persona, el acompañamiento de una persona en un momento difícil nos hace retomar fuerzas. El Señor dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El descanso para seguir está en Jesucristo. Reflexionemos. La mujer iba constantemente donde el juez, que era injusto, pidiéndole que le hiciera justicia. Luego, en el capítulo 18 de Lucas, versículos 4 y 5 dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Recordemos que este juez no era Dios, este era un juez injusto. Dios es un juez justo y Él
Podemos venir y pedirle, clamarle, orar a Él, hacer peticiones, rogativas, oraciones, pero también acciones de gracia, nos dice la palabra. Qué importante ser agradecidos, aunque no hayamos visto la respuesta. Y Dios es un Dios justo, un Dios de amor y misericordia. Mucha gente dice, pastor, yo he estado orando al Señor, yo le he estado clamando, ya le tengo hinchado el oído. A Dios no se le hincha el oído, a Dios no se le inflama su oído, no. Dios es paciente para oírnos, lento, tardo para irarse, pero pronto para respondernos. Entonces, con esta premisa, debemos entender que nuestras peticiones puestas delante de Dios van a tener una respuesta. Y llegará el momento que veremos la respuesta y nos alegraremos y nos gozaremos porque nos daremos cuenta que no fue por lo que yo hice o dejé de hacer, sino porque Dios me ama y me responde a cada una de esas peticiones que yo le hago. Y aquel juez lo que dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. A pesar de que era un juez injusto, la petición de la mujer, la constante rogativa de esta mujer, aquel hombre, hizo que cambiara su decisión de dejar de oírla, de no escucharla, de ser indiferente, a traer una respuesta a su vida. Y dice, le haré justicia. ¿Por qué? Porque no quiero que me agote la paciencia. Y luego, en el capítulo 18, versículos 6 al 8 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. O sea, Dios no es injusto. Dios no es como aquel juez que de pronto demora las cosas, que de pronto traspapela las cosas para no ayudar, para no hacer justicia a la gente. No, Dios es un Dios que está atento, que conoce nuestra voz, que conoce que estamos hablándole y entonces Él nos responde. Él conoce la voz nuestra, Él conoce, sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza o nos quedan y Él responde a esa petición, a ese clamor. Dice que no responderá a ellos que claman a Él día y noche, Él les responderá. Y dice después el Señor Jesús en la palabra, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Debemos mantenernos en esa petición, en ese clamor, en esa oración de comunión con Dios. No nos acerquemos a Dios solamente para buscar su mano de bendición. Acerquémonos para buscar el rostro del Señor, para buscar la gracia del Señor, para buscar esa misericordia diaria del Señor. Acerquémonos con fe. El Señor dice, ¿habrá fe en la tierra? No dejemos de orar, no dejemos de clamar, no dejemos de pedir, pero también de creer que Él nos responderá y que toda petición y todo ruego que nosotros hagamos va a tener una respuesta de parte de Dios. Pidamos con insistencia y recibiremos pronto la respuesta de parte de nuestro Padre eterno. Siempre que nos acerquemos a Dios con una petición, creamos que Él nos está oyendo y que pronto nos responderá. Amables televidentes, gracias por acompañarnos durante esta media hora y permitirnos entrar a sus hogares con nuestro programa Reflexiones. Que Dios les bendiga.